¿Cómo están? Muy buenas noches. Amigos, gracias por sintonizarnos. Comenzamos mayo. Soy Jonás a través de la señal de Canal 10 y este 1 de mayo les doy las gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentren. Ya sea que nos estén viendo en vivo, en punto de las 11, a través de la señal de Canal 10 Quiero TV, o si nos están viendo a través de las redes sociales, en alguna de nuestras repeticiones, porque nuestro programa se graba y se transmite después por YouTube para que puedan revisar y revisar y revisar los conceptos de nuestros expertos. Obviamente, 1 de mayo, Día del Trabajo, un aniversario que tiene importancia mundial, no solo en México. Mientras yo les estoy comentando y les estoy dando la bienvenida a nuestro programa, siguen los ecos de las movilizaciones que se registraron en varios países alrededor del planeta. El día de hoy es el de los trabajadores. También, y lo voy a decir así, el de los empleadores, el de los patrones, el de los que tienen iniciativa de hacer empresa, porque todo el mundo se mueve en esa mecánica. Y hay muchas peticiones, solicitudes, inconformidades y también muchos puntos buenos a destacar. Hoy no les tengo ningún contexto previo, no les tengo ningún video. Vamos a ir directamente porque tengo mesa llena. Les voy a presentar a quienes me están acompañando esta noche y los invito a que se queden durante el resto de la hora. Gracias por estar en nuestra sintonía y les agradezco a nuestros invitados, día de descanso, día de asueto, y sin embargo se dan el tiempo de acompañarnos. Les doy la bienvenida, los presento de izquierda a derecha. De nuevo, gracias a todos. Está el secretario de la Federación de Sindicatos Independientes del Estado de Jalisco, Juan José Hernández. Le agradezco, Juan José, bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Bueno, va a ser usted la voz representante de quienes son trabajadores sindicalizados y de quienes los representan. Está con nosotros el especialista en Derecho Laboral, el licenciado Omar Mata. Licenciado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. El diputado Sergio Barrera, que además presentó en la Cámara Baja una iniciativa para que se recortara de 48 a 40 horas la semana obligatoria para los trabajadores. Diputado, qué bueno que está con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Jonás. Quiero aclarar solamente, la iniciativa no la presento yo, se presenta por varios grupos parlamentarios y aquí platicaremos de qué trata. Bueno, pues ya estaremos en eso porque además nos la pasaron hasta septiembre, diputado. Así es. El presidente de Canaco Guadalajara, Raúl Uranga, que manifestó públicamente mediante un comunicado la postura de esta importante central patronal. Gracias, presidente. Muchas gracias, Jonás. Un gusto estar con mis compañeros y esperemos que sea muy enriquecedora esta plática. Sobre todo para conocimiento de nuestros televidentes. Bueno, pues tenemos muchos puntos de vista, desde los expertos, desde los trabajadores, desde los legisladores, también desde Canaco Guadalajara, donde se aglutinan, se reúnen los comerciantes, que son, creo yo, a reserva de que ustedes me corrijan, pues la mayoría de los empleadores en Jalisco, y creo que es más o menos el espíritu de empleo en el resto del país. Vámonos rápido con lo primero que ustedes consideren, sus opiniones en el contexto de que el día de hoy se realizaron marchas, aquí las hubo en Guadalajara, lo que es esta iniciativa que entiendo entró un poquito en razonamiento de los diputados, porque la semana pasada estuvieron pasando todo en fast track, ya nos dirá Sergio Barrera, todo lo que llegara, siempre que viniera del Palacio Nacional, se aprobó, vamos, levantamos la mano y adelante caminante. Pero, ¿qué es lo que ustedes opinan de darle a los trabajadores un nuevo beneficio en el contexto de la realidad mexicana? Restarles de 48 a 40 horas la semana obligatoria de trabajo. Si me permiten, vamos a empezar con el experto en Derecho, el laborista, licenciado Omar Cano. ¿Cómo revisa usted esto? ¿Es una iniciativa populista? ¿Es un reconocimiento al esfuerzo del trabajador? ¿Es un avance para México o es un retroceso? Definitivamente es un reconocimiento, y no solo un reconocimiento, es algo que se les debía a los trabajadores. Todas las iniciativas que se han dado este sexenio, que han sido muchas, muy alentadoras para los trabajadores, como son el aumento de las vacaciones, la regulación del outsourcing, el aumento que hubo al salario mínimo, las pensiones, las NOM 035, 037, tan importantes que fueron, ha sido un sexenio de mucho reconocimiento. La reforma laboral del 1 de mayo del 2019, pero no son una casualidad. Es un compromiso que también tiene México internacionalmente firmado, tanto son compromisos del tratado con nuestros vecinos del norte, así como con la Organización Internacional del Trabajo, que nos comprometimos a tener políticas para buscar un trabajo digno, un trabajo decente y que lleve una vida digna al trabajador. Entonces, todas estas reformas que he comentado son pro operario, pero no son algo como que ocurrencias o algo, son algo que se le debe al trabajador, se le debe reconocer al trabajador. Aquí el punto es cómo y cuándo hacerlas, que es lo que ahorita las centrales patronales, como la que representa nuestro compañero, están alzando la voz. Que te dicen, oye, tengo muchas en movimiento, no se han asentado
no sean ni siquiera, pues, bueno, ya ahorita en todas las entidades federativas ya está en marcha la reforma de justicia laboral, pero todavía está sentándose. Entonces viene otra y sobre todo muy costosa para los empresarios. Entonces creo que son reformas que se deben, que claro que deben de ser procedentes. Nadie se puede en su sano juicio negar a ellas, pero vamos a ver el cómo. En algún espacio de opinión yo decía que es políticamente correcto Claro. aprobar o estar Totalmente. a favor de reducir las horas de trabajo a los empleados. Sin embargo, y aquí pongo la pregunta en la mesa para que ustedes la vayan tomando, creo que no nos hemos hecho conscientes de todos los conflictos que eso Todos los implica. ecos. Porque me preguntaba yo, y también se los comparto, ¿hasta dónde será factible, por ejemplo, el incremento de las vacaciones? ¿Se va a convertir eso en una realidad, un beneficio para los trabajadores en este país? ¿O va a ser un buen deseo, como muchos que tenemos expresados en nuestra Carta Magna? ¿Quién quiere opinar sobre ese tema? Don Raúl Urango, presidente de Canaco, adelante. Bueno, al final son ley, o sea, es una obligación que tenemos como patrones de cumplir y sin duda desde el punto de vista patronal, desde nuestra trinchera, coincidimos en que son beneficios que necesitamos dar a nuestra fuerza laboral. Tiene temas o consecuencias muy positivas hacia la fuerza laboral, pero hagamos una reflexión que en los últimos 3 años, a partir del 2019, la ley laboral ha vivido cambios que no ha vivido en 100 años. Son demasiados los cambios para beneficio de los trabajadores en los cuales los patrones hemos estado de acuerdo, con algunos costos importantes, pero hoy sí le avanzamos la voz porque no podemos, en el tema de la jornada laboral, tendría un costo, pues hemos calculado 10 veces que la medida que tiene el incrementar las vacaciones. Y lo más importante es que el beneficiario va a ser el trabajador, pero también va a ser perjudicado, porque ese costo alguien lo va a pagar y normalmente lo paga el consumidor, que somos todos. Entonces, eso es lo que queremos comentar. Son iniciativas que apoyamos, lo dijo muy bien el abogado, el licenciado, en el sentido de cómo lo vamos a hacer. Nada más para darles un ejemplo, Chile hoy entró en vigor esta ley, en donde reduce su jornada laboral de 45 horas a 40 horas y les tomó 6 años discutirla. Porque si tú lees el dictamen, tiene muchas salvaguardas. O sea, entraron al detalle precisamente para no afectar al consumidor. Y eso es lo que estamos queriendo de platicar, de dialogar, y ese es el comunicado que sacamos como institución, en donde es una invitación a dialogar, a abrir parlamentos abiertos, hablamos con los diputados que nos representan, y es un tema en donde tiene que haber un diálogo. No puede ser un fast track, como muchas de estas leyes han salido, en donde pues no se piensa ahora sí en el centro de trabajo, porque lo más preocupante de esto es que estos costos pueden cerrar muchas empresas, y el cerrar muchas empresas es pérdida de empleo, y eso es lo que no queremos. Y también es verdad, pregunto, y le pregunto a usted primero para darle después la voz a nuestros invitados, es verdad que si esto se aplicara así, si lo hubieran aprobado a la salida del 30 de abril, pues hubiera implicado también que se aumente el trabajo informal. Porque muchos van a decir, no, pues así yo no juego, mejor me voy a la informalidad. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos con todas estas reformas es precisamente, hoy México tiene el 56% o arriba del 56% como país, está en la informalidad. Esta es una invitación a abrir tu negocio de manera informal. ¿Por qué? Porque te implica mayor costo, mayor regulación, que es lo que pues nadie quiere hacer, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces aquí nuestro llamado es a trabajar para buscar la forma de reducir la informalidad. Vuelvo a tocar el caso de Chile. En Chile la informalidad es menor al 30%. Ninguna de las medidas que estamos hoy platicando, o sea, que están comentando, hablan de incrementar la productividad y por ende incrementar sueldos y bonos, etcétera, por productividad. Y 2, no hablamos de la informalidad, que es un tema que el gobierno federal, y invitamos a los diputados, al Poder Legislativo, tiene que también tomar. Así como hay estas medidas de beneficio a los trabajadores muy merecidas, también debemos hablar cómo podemos invitar a la informalidad a convertirse a la formalidad. Muy bien, déjeme preguntarle, diputado, al representante sindical que hoy nos acompaña. Sindicatos hay muchos y de varias naturalezas. Usted es el dirigente, el secretario general de una federación de sindicatos independientes. Corríjame si me equivoco, Juan José Hernández. ¿Son más
trabajadores del ámbito público, ¿es correcto? Todos. De todos. Todos los que represento son del ámbito público. ¿Cuál sería la postura de ustedes ante esta iniciativa? ¿Cómo ven la reacción de los diputados? ¿Es algo que nos ayuda, nos perjudica? ¿Tienen un análisis de lo que significa el mercado laboral mexicano? Por supuesto, muy justo para los trabajadores el disminuir de los 48 a las 40 horas. Pero también hay que hablar de números. Hay que hablar de números de los diputados. Es decir, es una propuesta de Movimiento Ciudadano. Y esto es una reforma constitucional. Quiere decir que 2 de las terceras partes lo deben de aprobar. Creo que va a ser un tema que se va a la congeladora. Hay que decirlo que los más beneficiados son más de 18 millones de mexicanos en todo el país los que se verían beneficiarios con esta propuesta. Y a quien va dirigida esta propuesta son a los trabajadores también que menos ganan y que menos tienen. Es decir, creemos nosotros que es una propuesta muy popular. Y las propuestas Popular, que no populista. y las propuestas populares o populistas, ¿de dónde vienen? ¿O qué partido le emana? Entonces, al no ser una propuesta del partido que hoy dirige el país, nosotros visualizamos que va a ser una propuesta que se va a estancar, que no va a proceder y que lo único que ocurrió fue una finta para los trabajadores en esta disminución de horas. Y también hay que ver las variables y entendemos las variables de inflación. Y yo creo que una voz autorizada en este tema serían las centrales obreras. Hoy yo escuché la declaración de Juan Huerta Pérez, líder de la CTM, que decía que no era viable una propuesta de esta magnitud, ya que en el estado de Jalisco había déficit o había vacantes. Es decir, que se tienen que traer personas del sur del país para trabajar en los temas de hotelería, de restaurantes o de transporte. Hoy hace esa declaración la CTM, ¿no? Nosotros los servidores públicos en el estado de Jalisco, nosotros sí trabajamos lo que vienen siendo 40 horas semanales o guardias terciadas en los turnos nocturnos o jornadas acumuladas en alguna de nuestras instituciones. De entrada, ¿usted está a favor o en contra? Súper a favor, que le hagan justicia a los trabajadores. Es más tiempo que va a tener un trabajador con su familia y también hay que verlo, ¿no? Si tú trabajas de 8 a 10 horas diarias, más lo que tiene que ver en lo que llegas de tu trabajo, de tu casa al trabajo, son muchas horas las que tú dejas fuera de tu familia. Sin embargo, nos dice que la CTM no está de acuerdo. Yo cito lo que dice la CTM y en lo particular creo que sería fabuloso para los servidores, para los trabajadores en el Estado, y hay que decirlo, ¿no? En Estados Unidos en 1938 fue una realidad, cuando trabajaban 42, 44 horas, ya para 1940, pues ya trabajaban las 40 horas. De ese tamaño es el rezago que vivimos nosotros en México. Diputado, le cedo a usted la palabra, son varios puntos los que hemos abordado. Muchas gracias, Jonás. Mira, primero quiero aclarar cómo nace esto. Se ha hablado mucho de quién presenta esta iniciativa. La realidad es que se han presentado muchas iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado anteriormente, pero al momento que se presente y que se empieza a hablar de que se iba a aprobar la semana pasada, cuando ya tristemente vimos los salvazos que dieron por parte de Morena y sus aliados, con órdenes obviamente del presidente, nos dicen que viene también esta iniciativa. Esta pasa por la Comisión de Puntos Constitucionales, no pasa por la Comisión del Trabajo. La mandan solamente a puntos constitucionales, al ser también un tema que tiene que cambiar la Constitución y necesitan 2/3 partes, como bien dice Juan José. Pero aquí lo importante es que nosotros como Movimiento Ciudadano siempre hemos estado a favor y entendemos muy bien que es una deuda que se tiene desde hace muchos años. Y claro que apoyamos, tan es así que la iniciativa en su momento de vacaciones dignas, pues la presentamos su servidor en Cámara de Diputados y la senadora Patricia Mercado en el Senado, la trabajamos juntos, pero no la trabajamos solamente pues nosotros con nuestros equipos de trabajo, sino que cuando presentamos esta iniciativa buscamos a la iniciativa privada, a los sindicatos, a los expertos laboristas, a toda la gente que pudiera estar involucrada para que si íbamos a aprobar una iniciativa estuviera perfectamente bien consensada, trabajada, estudiada y sabiendo perfectamente el impacto y que sí fuera realmente en un beneficio inmediato para las y los trabajadores. Eso fue lo que trabajamos durante más de un año, que también ya ahorita pasa que muchos otros legisladores quieren colgarse, que ellos son los creadores de esto. Nosotros lo que decimos es, no importa quién lo presenta, sino qué beneficio le damos a las personas que van a ser las beneficiadas, los trabajadores. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Generamos un parlamento abierto, tuvimos foros de discusión, hablamos con los principales sindicatos del país, pero con las principales cámaras y organismos empresariales, pero también con los expertos. ¿Por qué? Porque si no se hace así,
el impacto no lo puedes estar midiendo. Tenemos ya algunos estudios por parte de Cámara de Comercio, de Coparmex, del Consejo Coordinador, que nos hablan del impacto tan grave que podría ser inmediato para las empresas. Lo que no estamos de acuerdo es en la manera que quisieron meterlo tal cual. Nosotros en Movimiento Ciudadano celebramos que se empezara a dialogar sobre esto y entendemos que es algo que va a suceder y vamos hacia allá y vamos a seguir trabajándolo, pero siempre de la mano de los empresarios, de los sindicatos y sobre todo de los trabajadores. Esto se trata de trabajar en conjunto. No podemos nosotros llegar con una varita mágica y como bien dice también Juan José, pues sí, el partido que tiene la mayoría y que tiene prácticamente la gran parte de los diputados quiere empujarlo, está bien, pero en esta va a necesitar consensos porque es una mayoría calificada que se necesita. Entonces, vamos a trabajarlo y de ya vamos a empezar, y ya empezamos a dialogarlo con todas las partes. Diputado, perdón que a lo mejor lo estoy presionando mucho, pero ya me piden una pausa. Regreso con ustedes, vamos a seguir abordando este punto. Digamos que dejamos algo así como lo de encimita, pero sí me gustaría que abordemos temas más de profundidad y sobre todo, si no se los planteo yo, por favor sáquenlos ustedes y pónganlos sobre la mesa, que lo que más nos interesa es que el ciudadano, nuestro televidente, se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Voy a pausa, regreso aquí a Nosotros Decimos. Amigos, estamos de regreso. Esta noche estamos hablando de esta iniciativa de reforma. No pasó, la reservan hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. Comienza en la Cámara Baja el 1 de septiembre de este mismo año. El objetivo, al menos así lo propusieron, era reducir a 40 horas la obligatoriedad de trabajo cada semana. Ya nos dieron más o menos su punto de vista, pues las implicaciones que hay en la Cámara de Diputados, cómo lo ven los sindicalizados, el experto laboral que nos dice es un reconocimiento a los trabajadores, también el representante en este sentido del sector patronal, el presidente de Canaco, pues cuáles son los inconvenientes y la necesidad de preparar esto con cuidado. No es nada más hacer un cambio legal y todo el mundo muévase. Les quiero preguntar, para que le quede claro a la gente, ¿en qué consiste una reforma que reduce de 48 a 40 horas la obligatoriedad de trabajo? ¿Cuáles son los límites y las ventajas para el trabajador? ¿Y qué pasa si un trabajador tiene que trabajar un día más? Abogado, ¿nos da usted su punto de vista, experto laborista? Claro que sí, mira. ¿Qué implica esto? La implicación, como decía Juan José ahorita, es que el trabajador mexicano y el trabajador a nivel internacional tiene mucha carga, tiene mucho estrés. El estrés es una enfermedad actual, la viven los trabajadores. Entonces hay un fenómeno que la Organización Internacional del Trabajo ha detectado, que es el burnout. O sea, el estrés, la explosión que tiene el trabajador. Por eso se dio la reforma de vacaciones y por eso se quiere esta reforma. ¿Qué implicaciones tiene ya en el centro de trabajo, aterrizándolo a la realidad? Van a ser muchas. Hay empresas que no pueden trabajar 5 días a la semana. Por sus necesidades que manejan actualmente y que no van a ser distintas con la reforma, van a tener que trabajar los 6 días. Entonces van a tener que trabajar muchas veces como hora extra o como un día de trabajo de descanso obligatorio, se va a pagar. Entonces, el trabajador, ¿qué va a hacer? Va a seguir trabajando probablemente. Muchos voces han escuchado, y creo que estoy de acuerdo con ellos, ustedes también, que no por esta reforma se dé, va a significar que el trabajador labora menos. A lo mejor va a tener que trabajar más, a lo mejor en algunas empresas hay recorte de personal porque no pueden pagarla, y a lo mejor los trabajadores que se quedan van a trabajar más y más forzados. Entonces, por eso es de donde decimos, hay que pensarla, hay que analizarla. Lo que decía el presidente de la Canaco es real. Chile se tardó 6 años. La Organización Internacional del Trabajo tiene una agenda que se llama Agenda 2030, en la que prevé que se vaya hasta el 2030 todos los objetivos que se están planteando en vida digna, en vida saludable, en una serie de aspectos que tiene una agenda como tal, y la proyecta 2030. Y la hizo en el 2015, no, en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entonces, si ellos se programan a 15 años, pues entonces aquí es lo que decimos, ¿no? Van tantas reformas que dices, espérate, o sea, aguanta una para adelante, haga una para después. En México también la cultura del trabajo es una y la cultura de la productividad es otra. También por eso tantas empresas y centrales patronales dicen, bueno, hay que trabajar también con el trabajo mexicano en cuanto a la productividad.
Ahorita hablamos de Estados Unidos y podemos hablar de Japón, podemos hablar de China, pero son otras culturas. Aquí todavía, en censos que se han hecho en empresas, pues el cafecito, la llegada tarde, el trabajo mexicano es más aligerado que otros trabajadores a nivel mundial. Entonces, no digo que no podamos hacerlo, claro que podemos hacerlo, pero con calma, con sus pausas, si no, se podría generar aspectos muy negativos como la inflación, el desempleo, y lo más grave que puede pasar es el cierre de empresas. A nosotros siempre, desde que estudiamos esta materia, o los que estudian economía, nos dicen que la única generadora de riqueza en el mundo es la empresa. No hay otro que genere riqueza. Y la empresa genera riqueza en una sintonía con el trabajador. Entonces, sí hay que darle a uno, pero hay que cuidar al otro. Y es lo que ahorita... No son enemigos, ¿verdad? No son enemigos, son una simbiosis como tal. No vive el trabajador sin la empresa, ni el empresario sin el trabajador. Y todos los destinatarios de los servicios o de los productos de las empresas, como bien decía, somos los consumidores y también la pagamos. Entonces, las contras que hay, que yo veo de una reforma, si como dicen ustedes hubiera salido este 28 de abril, hubiera sido realmente catastrófica en cuanto a la economía de las empresas. Bien, gracias, licenciado Omar Mata. Déjeme preguntarle, presidente Raúl Uranga, porque luego hay una visión, yo siempre digo que cuando la realidad es compleja, el ser humano tiene la necesidad de simplificarla, porque no podemos vivir sin entender algo, o cuando menos creer que lo entendemos. Entonces, de algo que tiene 10,000 explicaciones, sacamos 2 y con eso nos vamos. Y al que no esté de acuerdo, está mal. Pero en la perspectiva de Canaco, ¿qué pasaría con esta reforma? Ya nos dice el licenciado Omar Mata, bueno, no es que la gente vaya a dejar de trabajar. Puede ser, porque es una posibilidad, que siga trabajando los 6 días, pero que obtenga más ingresos, porque le van a pagar más por las otras 8 horas. Pero ¿qué es lo que tienen contemplado los patrones? ¿Qué podría ocurrir si esto se aplica a rajatabla sin esperar a que se preparen todos? Bueno, si hubiera sucedido ese escenario, sucede en diciembre, la realidad es que hoy vivimos en Jalisco una situación laboral única, en donde hoy tenemos un tema de, básicamente estamos en pleno empleo, lo decía hoy Juan Huerta de CTM, uno de los grandes problemas que tienen nuestros asociados es la falta de personal, y los invitamos a caminar al centro de Guadalajara y van a ver todos los locales, se solicita personal. La implicación de aplicar una ley como esta a rajatablas y dejando las grandes empresas al pequeño comerciante, le implicaría no solamente pagar horas extras, o sea, tendría que llegar a un acuerdo con su colaborador para trabajar horas extras, pero si no los quisiera trabajar, le implicaría traer más gente. Y hoy es un gran reto que tenemos en Jalisco, por el trabajo que se ha hecho de manera coordinada, y lo decía como simbiosis entre los empresarios, el sector obrero y el gobierno del Estado, y es por eso que estamos en una situación pues, de pleno empleo. Yo me imagino, y un tema que tenemos, por ejemplo, que están agrupadas en Cámara de Comercio, la sección especializada de seguridad privada. Hoy es un costo que tienen las empresas, adicional, que no deberían de tener, porque debe ser una prestación del gobierno federal, que no tenemos, que tenemos que tener seguridad privada, que ya representa un costo adicional a nuestros productos, y que viene una reforma de estas sin haberse discutido, dialogado, pues va a implicar no solamente el costo de tu personal, sino de servicios profesionales que contratas. Es muy interesante la reforma en Chile. En Chile la van a implementar, hoy inicia, pero la implementan en 5 años, es gradual. O sea, hay un periodo de implementación. O sea, discutieron 6 años y 5 años y para implementarla implementarla. en otros 5. Pero eso prepara al empresario prepara al micro, pequeño empresario, que para nosotros es la base de nuestra economía, representan el 70% de los empleos que se generan en este país. Perdón, presidente, déjeme repetirlo sobre todo lo que usted está diciendo. El 70% de los empleos en este país son de microempresas. Micro, pequeñas empresas. No son las grandes empresas con miles de trabajadores. No. Son las micro, pequeñas. Es la base económica, es la base de la economía con la que se mueve este país. Y eso lo tenemos que cuidar. Y hoy lo hablamos. Si no cuidamos el centro que genera el empleo, que son los colaboradores y los empresarios que ponen en riesgo su capital, podemos entrar en un círculo vicioso muy grave para nuestro país y para nuestra economía.
Diputado, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué de repente salen estas cosas así? No hay quien les diga a los legisladores. Se lo pregunto a usted que está ahí. Ciertamente usted no se puede hacer responsable de lo que toman como decisiones en Morena o en el Partido Verde o en el PT, pero sí observan por ahí la dinámica. Me llamó mucho la atención que estaban enarbolando la bandera y de repente dicen, no, ¿saben qué? Esto ya no, esto se queda fuera. ¿Quiénes son los que les hablan en San Lázaro para decirles cuidado con lo que están haciendo? A ver, en primer lugar, la mayoría que tiene Morena y sus aliados, pues obviamente siguen una línea desde el Palacio. El presidente dicta esa línea y por eso pasan estos temas como los salvazos. Íbamos a terminar el periodo ordinario y quisieron sacar muchas iniciativas. En eso tratan de meter esta iniciativa que también Movimiento Ciudadano sí ha apoyado y quiere que se discuta, y eso es una realidad, porque nosotros siempre hemos dicho, estamos a favor de los trabajadores y es un tema que hay que poner sobre la mesa, trabajarlo, estudiarlo, pero como bien decimos, de una manera que tenemos que hacerlo para que entendamos el impacto económico que va a llevar. Entonces, cuando esto lo mete Morena, pues nosotros también como Movimiento Ciudadano salimos a decir, bueno, es una iniciativa que nosotros hemos presentado, hay que dialogarla. Nosotros hemos empujado y queremos hacer lo mismo que hicimos con vacaciones dignas. Entendemos que después del salario mínimo, después de todo lo que se ha venido incrementando las vacaciones y demás, pues este es un impacto fuerte también que tienen para los empresarios, para las empresas, y que los trabajadores sí van a ser beneficiados, pero tenemos que entender bien el impacto. Entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Que generemos esos parlamentos abiertos, que hagamos foros, que hagamos un estudio a nivel nacional y empecemos aquí en Jalisco, que afortunadamente tenemos mucha unión entre la parte empresarial y los que tomamos decisiones legislativas, y eso es lo que vamos a generar, un parlamento abierto. Vamos a trabajar en un foro donde podamos revisar para llevar este trabajo y todas estas propuestas a nuestros compañeros también de Morena, del PAN, del PRI, de todos los partidos, y que entiendan las implicaciones que esto tendría en caso de que se aprobara inmediatamente. Como te decía, requiere, por ser mayoría calificada y algo constitucional, pues necesitan 2/3 partes. Entonces no lo puede sacar ni la mayoría de Morena y aliados, y tampoco pues se puede frenar así sin pensar en que esto al final va a suceder en algún momento y es en beneficio del trabajador. Entonces, ¿qué nos queda a todos? Trabajar, dialogar e impulsarlo, pero siempre conscientes de que sí sean beneficiados los trabajadores en conjunto con los empresarios. Esto es un ganar para todos, no nomás para un lado ni para otro, y no podemos hacer que un tema se convierta en algo populista o por búsqueda de votos, sabiendo que en un año tenemos elecciones. Decía el presidente Raúl Uranga que a él le parece también muy apresurado de aquí a diciembre. Tenemos que entrar en una dinámica un poquito parecida a la de Chile, ya que la han citado, o sea, empezar a trabajar esto y pensar en 5 años, 6 años o no sé más, porque evidentemente México es mucho más grande. Claro, hay países que ya están discutiendo inclusive los 4 días que trabajen y están haciendo pruebas, pero son países mucho más avanzados. Hay que entender que según la OCDE, México trabaja 400 horas más que en promedio de cualquiera de los que integran a este organismo. ¿Qué nos dice eso? Pues que en México sí trabajamos mucho tiempo, pero también nos habla que la productividad que tenemos como mexicanos no es la misma. Por más horas laborales que trabajamos, no estamos produciendo lo mismo. Entonces, tenemos que generar una balanza, pero donde no salga afectado también por una decisión unilateral o que solamente sin un consenso, un estudio previo, pueda afectar también a la economía, porque al final, como bien decían, ¿quién puede salir también afectado? El mismo trabajador, porque si no hay fuentes de empleo, y aquí en Jalisco, que así como en Jalisco somos líderes en generación de empleos a nivel nacional, también tenemos una necesidad y no encontramos mano de obra. Cuando ya lo decía el presidente Raúl, cuando tú sales a las calles y ves que están solicitando mano de obra, no tenemos. Entonces, está bien que les demos mucho más beneficios al trabajador, pero también hay que entender la situación que vivimos como país. Y hay que decirlo también, todos los apoyos que se venían dando desde el principio de esta administración se han ido quitando en algunos casos, y el presidente y su política pública de apoyo a los empresarios pues prácticamente es nula, no existe. Entonces no podemos irnos solamente por medidas populares, tenemos que pensar en las dos partes, sí en los trabajadores, poniéndolos al frente, pero también con el respaldo y apoyo de los empresarios. Voy a hacer la siguiente pausa, voy a dejar en pendiente al secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes, y creo que se quedan aquí varios paradigmas sobre la mesa. El tema de la productividad, del que no hemos hablado, porque luego también uno escucha los análisis y hay que ser más productivos. Pues dices, bueno, ¿y eso con qué cuchara, con qué tenedor se va comiendo? ¿Cómo lo practicamos? Para que nos den ustedes su análisis. También, si les voy a preguntar eso, también quisiera preguntarles sobre los acuerdos y la previsión que se tiene. Pues finalmente quienes van a determinarlo son los señores que trabajan
supongo, allá en la Cámara de Diputados, diputado. Habemos Usted ya muchos nos que dirá. Muy bien. Y regreso con nuestro representante sindical para hablar en particular de los trabajadores públicos, porque creo que tenemos varias categorías de trabajadores. Sí, ¿verdad? bastantes. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos hablando en este 1 de mayo del Día del Trabajo, de las iniciativas, de los derechos de los trabajadores. Sigo en esta mesa plural con representantes patronales, legisladores, con expertos en derecho y también, y voy ahora con Juan José Hernández, representante de trabajadores, Federación de Sindicatos Independientes del Estado. Le decía, Juan José, a reserva de lo que usted quiera abundar sobre lo que ya estamos tratando, hay como varias categorías de trabajadores, ¿no? Yo de repente pienso en el obrero, vamos a suponer un giro de trabajo que empaca cemento. Tiene 8 horas muy exigentes, tiene que llegar a su hora porque si no le descuentan. Su productividad se mide en la cantidad de costales que llena y descarga, etcétera, etcétera. Digamos que es el representante del trabajador privado. Pero luego nos damos cuenta de los trabajadores públicos, que dicen, espéreme tantito, es hora del cigarro, bueno, ya no sé, ya el cigarro ya se prohibió, ¿verdad? Pero del té, del lonche, del café, y de repente la gente tiene una cierta animadversión contra el trabajador público. No quiero generalizarlo, pero pues los hay en el municipio, en el estado, en dependencias federales. Usted que representa a los trabajadores públicos ya nos explicó que esto es un beneficio, que también lo defienden, pero ¿qué es lo que tendríamos que empezar a trabajar con quien está en el ámbito público y que también es indispensable para que este país camine hacia una situación distinta? Más productividad, quizá menos horas de estar ahí haciendo acto de presencia. Los servidores públicos en la mayoría de las ocasiones somos muy productivos. Mi origen es el Hospital Civil de Guadalajara. Hay que reconocer del Hospital Civil de Guadalajara que este y otros años anteriores hemos sido reconocidos como los mejores hospitales públicos en el mundo. Es decir, estamos en el 6º o 7º lugar este año, y eso en el Hospital Civil Nuevo, y en el lugar 15 y 16 en el Civil Viejo. En el mundo. En el mundo de hospitales públicos. Es decir, la fortaleza de los hospitales civiles son sus trabajadores. ¿Y ganan por lo que ellos hacen? Por supuesto que no. Y tenemos la plantilla que deberíamos de tener tampoco. Tenemos un déficit de plantilla de 2.108 plazas. Es decir, una enfermera por normatividad o por indicador debe atender a un paciente en una terapia intensiva, y esta debe de ser una enfermera especialista. No atiende a 2 pacientes, atiende a 3 o a 4. Y el salario que ella recibe no es de enfermera especialista, sí tiene el grado académico, pero el recibimiento económico es a pie de rama. Y si existen leyes y están establecidas, y hay una ley general de salud que se violenta en todo momento, ¿no? ¿Y en dónde está el Estado, ¿no? En ese sentido, es el Estado, por ejemplo, Jalisco, que tiene el mayor número de años para poder darte una base. 6 años, 6 meses, un día, el artículo 7 de la Ley de Servidores Públicos. La Reforma del Trabajo habla de 6 meses, un día para una definitividad. ¿En dónde está el Estado? La Ley de Pensiones del Estado, ¿no? La quisieron reformar en el 2002, en el 2022. Prácticamente, sí, claro, prácticamente los servidores públicos lo que hicimos fue frenar una locomotora, porque también en el Estado se dictan las tareas desde Casa Jalisco. Y es decir, pidieron y aprobaron, bueno, ellos traían una ley lista y preparada, se lo dijo la diputada Gabriela Cárdenas. ¿Para qué? Para modificar a los servidores públicos del Estado, mandarnos a aportar más a pensiones del Estado y ponernos requisitos de edad. ¿Quién la frena? Los servidores públicos. Salimos más de 12,000 personas a las calles en contra de esta reforma. Es decir, también tendremos que ver lo que pasa en el Estado, ¿no? Bien, tiene toda la razón, yo no voy a discutir eso, me parece que son temas de otro ámbito, y evidentemente si los trabajadores están organizados en espacios sindicales es para defender sus derechos, es más, no digo sus derechos, sus puntos de vista, y evidentemente tienen que ejercer ese derecho y organizarse y protestar y bueno, tener todos los recursos a la mano para lograrlo. Si nos concentramos, Juan José Hernández, en el tema de la reforma para darles más derechos a los trabajadores en términos generales, ¿usted defendería capa y espada a todos los trabajadores públicos? Porque mi respeto es para los de los hospitales civiles. Sí. Pero hay algunos, por ejemplo, en oficinas, donde podrían hacer
trámites de 5 minutos que los hacen en 3 horas. Sí, claro. No, hay que reconocer a los servidores públicos del Estado, creo que los buenos somos más. Y vamos poniendo un ejemplo, los trabajadores de CEPSIAPA. Lo que ha manifestado el sindicato de CEPSIAPA es que no cuentan con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su trabajo. Muchas veces el trabajador es el que da la cara ante el usuario final, pero son los altos directivos los que no nos pueden o nunca nos dan lo mínimo necesario para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si no tenemos los materiales necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿cómo quieren un producto final de calidad? Bien, voy con la última pregunta para luego hacerla extensiva al resto de Sí, los gracias. invitados. ¿Cómo mejoramos la productividad? La voy a entender así. Si me equivoco, por favor, jálenme las orejas, metafóricamente. ¿Ser más productivos es hacer más en menos tiempo? Porque luego es lo que nos dicen con los índices evaluatorios de la OCDE. El trabajador mexicano trabaja un chorro de horas, pero hay trabajadores europeos que trabajan una tercera parte menos y producen más. ¿Cómo se mide eso? En cuanto a productividad económica, ¿qué es lo que piensa el representante de esta Federación de Sindicatos Independientes? Frederick Taylor es el padre de la administración científica. Él hablaba de 4 pasos para poder llevar a cabo un trabajo final. Hay que decirlo, realmente existe planeación estratégica en todos los ámbitos, no solamente en el privado, sino en el público. Realmente están las personas idóneas ejerciendo los puestos. Realmente las personas que son los que dirigen las empresas o en el caso de los servidores públicos, las personas de confianza, realmente saben a dónde nos quieren llevar. Pues muchas veces lo que somos los trabajadores es que nosotros obedecemos los indicadores de la parte patronal. Hay que ver si ellos realmente tienen la capacidad para ello, ¿no? Y lo habla Frederick Taylor en su 4º punto. Entonces, la planeación estratégica. Por supuesto, como uno de esos puntos, por supuesto. Y esa planeación viene de la parte de arriba en la pirámide. Por supuesto. ¿Qué piensa el abogado? No me gustaría mucho meterme en tema de servicio público porque no acabamos. Hay muchos factores partidistas, Políticos, de identificación, políticos, que es todo un tema. Pero yéndome al trabajador general, hay 2 temas aparte, no solo es el de la productividad, sino el de la rentabilidad. Y es algo muy distinto. En México, como tú dices, el trabajador puede trabajar mucho, pero tal vez no es tan rentable. Sí se lleva mucho tema, lo que dice don José, de hacer políticas en las empresas, hacer política con el trabajador de empleo, pero sí es más bien administrativo todo eso. Es trabajo de las empresas y que el trabajador lo acepte y lo haga. Porque el trabajador en México también es un tema un poquito especial. Pero se necesita ser productivo y rentable. Es diferente. Es trabajar bien y generar riqueza a la empresa. Esa parte le toca a la empresa planearla y al trabajador le toca seguir los lineamientos de la empresa para trabajar como se debe, cuando se debe. Si le dicen 40 horas trabajas, esa es la productividad y la rentabilidad viene por parte de la empresa. ¿Eso También está incluido algo, en la Ley Federal del Trabajo o hay que meterlo? Yo creo que no es tema de la Ley Federal del Trabajo, yo creo que es tema más bien de las empresas. Las empresas hoy en día tienen un nuevo paradigma, que es, por ejemplo, una empresa socialmente responsable. Eso ahorita lo escuchamos mucho, las empresas lo han aceptado, lo han adoptado, ahora le toca también al trabajador ser un trabajador responsable. Y juntos, como decimos, por eso también cuando nos hablan de esta reforma y nos hablan de modificar la jornada, es decir, bueno, ok, el empresario, como decía Ricardo, lo lamentamos. Si sale como las vacaciones, ya están, le entramos al toro. Pero el trabajador también está dispuesto a hacer la parte que le toca y creo que también el trabajo mexicano lo puede hacer. Simplemente es cultural, es que lo pongamos en marcha y como dicen, o sea, en Chile y en Argentina somos adelantados a nuestra época en temas laborales. Son laboralistas excelentes y como empresarios también tienen muy buenas políticas. Tenemos que copiarles mucho, por ejemplo, la conciliación prejudicial para juicios se lo copió Argentina. Es un modelo de Argentina y también es un modelo que implementó en 6-7 años. No lo hicieron, llegamos y lo ponemos. Por eso también aquí se les copió un poquito eso en los transitorios de la reforma del trabajo que dijo, se mudan juntas de conciliación a juzgados, se hace un periodo prejudicial y si se fijan no lo aventaron a todo el país. Fue por escalas, por etapas, y creo que así se pudiera llegar a planear, bien planeado, una reforma como estas, que como dijo el diputado Sergio, se debe de hablar, porque aquí como Juan José, es que se habla pero no se va a hacer, no, pero creo que se debe de hablar, se debe poner en la mesa y se debe de impulsar. A lo mejor no como nos decía atrás de cámara, no le estamos empujando así,
sin pensarlo, pero tenemos que ponerla en la mesa y algún día llevarla a cabo. Y Me lo creo voy a que- saltar un creo que poquito, es diputado, para ir con don Raúl Uranga rápidamente. Quiero preguntarle sobre la productividad, los conceptos que ya escuchamos y la rentabilidad. Insisto, de repente hacemos explicaciones muy simplistas, pero ustedes que están Bueno, ahí, díganos. Para nosotros la presidente. productividad es hacer lo que se tiene que hacer al mejor costo, con la calidad, que hablamos de, tiene involucra la rentabilidad, con la calidad y en el tiempo correcto. Entonces, eso es ser productivo. Hoy creo que es una oportunidad esta iniciativa de abrir un diálogo y creo que lo hemos tenido con nuestros diputados federales desde el día 1 y se los agradecemos, en donde dijimos, oye, hay que hablarlo, pero tiene que ser un diálogo amplio, que tiene que tocar temas de productividad, temas de informalidad y temas de los beneficios a los trabajadores. No podemos solamente centrarnos en el beneficio a uno de los jugadores en esta simbiosis que hablamos, si no hablamos del todo, porque entonces nos vamos a perder y el día de mañana nos vamos a tropezar solos. Entonces, si no hablamos de estos tres temas, productividad, informalidad que vivimos como país y los beneficios que hoy ya empiezan a tener los trabajadores y que estamos dispuestos y que la los países van para allá, o sea, los países desarrollados ya están y los que nos estamos desarrollando estamos en ese proceso. En el 2030 la OIT ha sido muy clara dónde tenemos que estar, como lo comentaba el abogado, tenemos que ir, pero nos tenemos que preparar y es lo que nos falta, creo, como país, tener una visión de largo plazo, no de la inmediatez, de tener una medida quizás popular que nos vamos a tropezar. Entonces, ese es el llamado que hacemos desde el sector patronal y este diálogo que lo hemos pedido desde el día 1 a nivel federal, que sí lo tenemos en el Estado y hay que decirlo, queremos tenerlo. Y es por eso que hemos hablado con los diputados y en particular con el diputado Sergio, para tener un gran diálogo en este verano en Guadalajara, que marquemos como Estado, pues otra vez seamos los primeros en salir y decir, oigan, estamos de acuerdo, pero bajo este esquema, y que toquemos estos temas, no nada más nos centremos en que si son 48, 40 horas. Yo nada más quiero aclarar, las 48 horas no son obligatorias, es el máximo autorizado. Sí, muchas empresas trabajan 5 Yo días. te los puedo decir, la Cámara de Comercio de Guadalajara trabaja 40 horas. O sea, no trabaja de lunes a viernes, no trabaja los sábados. Entonces, pero es el caso de miles de empresas. Entonces, no es que estemos reduciendo una obligatoriedad, simplemente estamos reduciendo el máximo permitido. Eso es un punto importante. Correcto. Voy a pausa rapidísimo. Creo que me dicen, ya nos va a quedar un solo segmento. Voy a regresar con usted, diputado. Quiero hacerles algunas preguntas muy ingenuas, si ustedes me permiten, para poder escuchar respuestas muy inteligentes, a fin de que me ayuden a mí, nos ayuden a todos. Vamos a pausa. Bien, estamos de regreso. Me quedan ya nada más 12 minutos. Dejamos las consideraciones. Solo les recuerdo que pueden encontrar el programa completo en nuestro sitio de YouTube. Yo lo voy a compartir en mis redes sociales. Les recuerdo cuál es mi cuenta de Twitter. Esta es la red que más me gusta, @Jonascal. Ahí les voy a compartir con imágenes y con nuestro video introductorio a quienes me están acompañando para recuperar todo el programa. Voy con el diputado Sergio Barrera. Estábamos hablando de la productividad. Naturalmente quiero conocer su punto de vista, pero también déjeme preguntarle, porque lo estaban platicando antes de que regresáramos al segmento. ¿Será posible que esta reforma salga o va a la congeladora forever? Sin duda alguna esto tiene que suceder, hay que entenderlo y verlo de esa manera, pero siempre hay que ver el proceso y cómo lo acompañamos para que sea en acuerdo. Todo esto se tiene que trabajar en común acuerdo. ¿Por qué Vacaciones Dignas fue un éxito y salió adelante por unanimidad en ambas cámaras? Porque se trabajó entre todos. Se le abrieron las puertas a que se escucharan todas las voces de los trabajadores, de los empresarios, de los sindicatos, y todos aportaron su punto de vista. Con eso se generaron ajustes que todavía de último minuto se hablaba sobre la flexibilidad o no, pero sí se dio de la manera en que todos quedamos contentos y que sí entendemos y que sabemos que va a ser un beneficio para las y los trabajadores. Ahora, también por lo mismo en el tema de productividad, hay que entender muy bien que no hemos hablado y hoy en día se tiene que hablar sobre la salud mental.
una de las justificaciones más grandes que por lo que presentamos la iniciativa de vacaciones dignas es que hoy en día el famoso burnout que sufren muchos trabajadores y sobre todo el estrés laboral que se tiene, que México es uno de los países a nivel mundial que más estrés laboral tiene, pues lo estamos padeciendo. Y eso también nos habla porque, por ejemplo, en México, según la Organización Internacional del Trabajo, se elaboran en promedio 2.124 horas al año, cuando en un promedio que tiene la OIT serían entre 1.620 las horas que se deberían de elaborar. Pues andan debiendo más de Entonces, 400. son muchísimas horas las que elaboramos nosotros en México en comparación con los demás países. ¿Por qué entonces no somos productivos? Porque también no hay una salud mental, no hay un descanso mental y no dedicamos el tiempo real que le dedicamos al trabajo en que sí pongamos todo nuestro esfuerzo en eso, sino que queremos explotar al máximo y tampoco se trata de eso. Por eso es tan importante que sí dialoguemos y entendamos dónde estamos situados y la deuda histórica que tenemos. Se saldó la de vacaciones después de más de 50 años, se tiene que saldar también la de las horas laborales, pero hay que entender el cómo y en qué proceso, cómo vamos a ir implementándolo. Por eso es tan importante generar diálogo, parlamentos, foros, abrir las puertas. Ya lo decía hace rato el presidente Raúl, aquí en Jalisco vamos a hacer bandera, vamos a ser de los primeros que vamos a tener estos foros, vamos a invitar a que se escuchen todas las voces. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Pues a que realmente el Producto Interno Bruto que genera cada trabajador, que en México es muy corto, por ejemplo, en México es $22.2 lo que genera cada trabajador al Producto Interno Bruto, cuando hay en otros países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, que está entre los 70 y los 110. Entonces, ¿por qué estamos generando también tan poco? Es un tema que como cultura hemos fallado. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir saldando esa deuda con los trabajadores, pero entendiendo que vamos a ir de la mano, todos, los legisladores y los que tomamos esas decisiones y ponemos las reglas, pero junto con los sindicatos, los expertos. Déjame ver si entiendo, Sergio. Ustedes van a escuchar lo que les dicen los que saben, ¿verdad? Claro. El que trabaja, el que los emplea, el que es experto, y les van a tomar la palabra y lo van a reflejar en leyes. Es que no deberíamos nosotros de tomar decisiones ni hacer leyes si no lo hacemos de esa forma. La única manera es escuchando, dialogando y con los expertos. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que queda plasmado, ya lo decían, es una ley y la ley se tiene que cumplir. Pero para que sea una ley que funcione y que sea en beneficio del trabajador, tenemos que hacerla con los expertos. Les voy a pedir una enorme capacidad de síntesis, que ya sé que sí tienen, porque les voy a plantear preguntas que creo están en la mente de nuestros televidentes. La primera. Decían mucho que no hay trabajadores. Yo no sé si esa sea la realidad solo de Jalisco o se extienda a otras partes geográficas del país. ¿No tenemos más gente o nos falta más conocimiento? Pregunta puntual. ¿Qué es lo que opina, presidente de Canaco? Nos faltan los dos. Nos falta personas y nos falta también conocimiento. Gente capaz. Y también nos falta gente que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere trabajar. O sea, hay gente que quiere un trabajo muy cómodo, que no es la mayoría, pero sí lo hay. Entonces, hoy, este es un tema mundial. O sea, no es mexicano. No es mexicano, esto pasa en todo el mundo, en donde después de la pandemia vino este fenómeno, hay falta de personal a nivel mundial. Puedes caminar en Estados Unidos y ver los McDonald's con lonas buscando personal, que es algo que te impresiona por cadenas tan grandes, con las lonas ofreciendo pues, el pago por hora, 18 o 20 dólares. Restaurantes cerrados a la mitad, operando a la mitad, llegas, quieres una mesa y te dicen, pues no puedo porque no tengo personal. Esto es algo mundial. En el caso de Jalisco se ha incrementado por el atractivo que tiene el Estado en cuestión de seguridad jurídica, el tema del nearshoring, y eso ha involucrado tener este problema, que es un buen problema a tener, pero sí tenemos pues, prácticamente, como comentaba anteriormente, empleo pleno. Juan José Hernández, ¿qué opina el dirigente sindical? ¿Nos falta gente capaz o nos falta gente físicamente o qué es lo que está pasando? Yo creo que son muchas variables las que habría que revisar. De los 8 millones de jaliscienses que existimos, el 25% está en la edad de los 15 a los 20 años y el 50% está en edad productiva. ¿Por qué hago énfasis en esta cifra? Porque qué cantidad de ellos reciben el día de ahora un apoyo económico que se puede reflejar en horas de trabajo. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué es un apoyo económico? Las becas. ¿Ustedes están en contra de las becas? Yo creo que no están mal dirigidas, creo yo. Ahí está. Abogado, ¿qué opina usted? ¿Nos falta gente o qué? Lo mismo que ellos y esta etapa post-COVID que hemos pasado también
Hay muchas empresas que se quedaron sin trabajadores porque sencillamente ya no querían regresar a trabajar a las empresas. Querían trabajar desde sus casas y dijeron, así estoy a gusto, las empresas no. Entonces hubo una oportunidad, pero también faltan trabajadores. Estamos hablando de realidades, por ejemplo, trabajos de campo, si te vas a Tequila, a toda esa zona, Sí, productores de tienen berries. trabajadores. Maíz. Pero eso evidentemente no lo pueden hacer por Zoom. Pero ¿sabes por qué no tienen trabajadores? Porque los trabajadores encuentran trabajos mejor pagados. En sierras, en lugares, Claro. inclusive hasta el crimen organizado se está llevando trabajadores. Y por más que les decimos, aquí tienes cajas de ahorro, fondos de ahorro, seguro social, allá gano el triple, el cuádruple, el punto. Esas empresas de campo, si tienen acceso a ellos en el campo, no tienen trabajadores. Se pelean los trabajadores, se rentan los trabajadores empresas con empresas, que eso que dije es gravísimo, pero se los pasan. Yo me estoy En quedando con lo que temporadas. nos dijo el secretario. Es muy impresionante la falta de trabajadores que hay. Y también, digámoslo así, hay empresas que también no tienen oferta que le agrade al empleado. Tiene que evolucionar la empresa. Así es. Empresa y trabajador. Diputado, pongo otra pregunta rapidísimo porque ya me están acá jalando las orejas por el micrófono. Los trabajadores mexicanos son incapaces, somos más tontos que los alemanes, los japoneses, los ingleses. ¿Qué nos pasa? Para nada. Yo creo que también tiene que haber un tema de, como ya lo decían antes, para muchos es muy fácil buscar la informalidad. Más del 50% de la gente que trabaja en este país está en la informalidad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como legisladores? Pues buscar cómo incentivar a que la gente forme parte de la formalidad, que no se vayan por ese camino de la informalidad, y eso ayudaría inmensamente para que no tuvieran que tampoco recibir y estar buscando esas becas y estar viendo cómo nomás pedir sin ni siquiera dar, o que no quieran estar pagando los impuestos. ¿Usted tampoco está de acuerdo con las becas? No, yo no estoy de acuerdo porque, como bien dice también Juan José, está mal dirigido, está mal implementado. Son programas que en teoría podrían sonar bien y para muchos jóvenes, para muchos adultos, para mucha gente, pues ya lo ven como una manera de vivir, pero no están siendo redituables para el crecimiento económico del país. Entonces, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo? Pues yo voy a presentar una iniciativa para combatir la informalidad y eso tendríamos que estar discutiendo desde un inicio, antes de muchas otras que ya han discutido. Por otro lado, necesitamos capacitar mucho mejor a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Necesitamos materias que nosotros llamamos siglo XXI, programación, finanzas personales, muchísimas cosas que tienen que ver con que nuestros jóvenes salgan bien capacitados para el mercado laboral que hoy se necesita y que no está encontrando esa oferta. Me quedan 3 minutos, yo les ofrezco una disculpa, no les puedo ofrecer ni uno por persona, pero sí tengo que hacer una pregunta. ¿Nos faltan valores? ¿Nos faltan valores a los trabajadores en México? ¿Qué opina, presidente? Yo creo que tenemos una fuerza laboral pues que ha llevado al país donde está, muy positiva, muy entrona. Hoy creo que nos hace falta una cultura del trabajo, de valorar lo que es trabajar, y creo que coincido en el tema de estos apoyos que han estado mal dirigidos. Nosotros siempre hemos apoyado, si alguien se queda sin trabajo, que haya un apoyo, pero que sea temporal mientras consigues un trabajo con un plazo razonable, 3, 6 meses, pero no que sea indefinida, que es lo que ha pasado. Y eso ha motivado o ha desmotivado a un buen trabajador a ir a buscar un trabajo. Pues estás cómodo y si tu hijo también lo recibe, pues la familia está bien. Eso genera una economía quizás barrial, pero no genera crecimiento económico. Ah, pero Además, ¿cómo se ganan elecciones? Hay otro tema también importante que puede sonar a broma real, pero no lo es. Todos los jóvenes que ahorita se dedican a redes sociales, los youtubers, los OnlyFans, los tiktokeros, son gente que ya no quiere trabajar. A mí me ha tocado ir a empresas que renuncian y yo les he preguntado porque me han dicho, oye, trata de retenerlo, me interesa. No, es que yo tengo un canal de YouTube, yo tengo mi OnlyFans, yo tengo ganan más y se van. Entonces, no quieren, tienen apoyo y tienen esas herramientas. En verdad, piensen un poquito en ello. ¿Cuántos jóvenes están, no solo que estén, que quieren serlo? Que viene la inteligencia artificial Claro, también, inteligencia entonces hay que artificial. entender que el mundo está cambiando y hay que cambiar con Hay él. que cambiar con Diputado, él. usted tiene la responsabilidad. Usted Todos. Nosotros 4.99. Todos. Todos sabemos yo además me gustaría decir Sí. algo que no dije. Está cambiando todo, pero también las empresas tienen que cambiar. Claro. Esto es un tema muy importante. El empresario tiene que cambiar y este tipo de reuniones y temas son temas de la mesa, no son temas que antes como que se censuraban. Hoy los tenemos que tocar y dialogar como lo estamos haciendo en esta mesa.
Yo por último le doy la palabra a Juan José Hernández. A ver, Juan José, En le el- regalo 30 segundos, En el, no es beca. Pero... en el servicio público hay muchísima disciplina y muchísima entrega. Es por ello que el más del 95% de los servidores públicos se jubilan, es decir, terminan sus 30 años de manera ininterrumpida de trabajo. En el servicio público sí hay mucha disciplina, hay mucha entrega, hay mucha pasión y los servidores públicos, los buenos somos más. Pues les agradezco mucho. Gracias de veras por esta oportunidad. Sé que no agotamos el tema ni mucho menos, pero nos dejan una idea mucho más completa, más equipada, sobre todo para el entendimiento de nuestros televidentes. Raúl Uranga, Sergio Barrera, Omar, también Juan José Hernández. Gracias a todos ustedes. Gracias amigos que nos están viendo esta noche. Mañana hay que chambear. Mañana no es día del trabajo, pero hay que trabajar. Yo les deseo lo mejor. Muy buenas noches. Nos estamos viendo.